Hola, bienvenidas y bienvenidos al inicio de cursada de la asignatura Historia de la Educación Antigua y Medieval. Mi nombre es Fabiana Pérez, soy profesora en Historia y estoy a cargo de la materia hace ya un tiempo. Este año la modalidad semipresencial tiene algunas cuestiones nuevas, como lo es este inicio en formato asincrónico. Nosotros vamos a tener un primer encuentro sincrónico el 23 de agosto a las 8 de la mañana. Pero eso no significa que la materia inicie ese día. El cursado inicia hoy, con los recursos asincrónicos, y por eso me tienen aquí explicándolo. Pero no estoy sola. El equipo de cátedra está conformado por dos profesores más, la profesora Flavia Pereira y el profesor Agustín Garzón. Ellos son los que van a realizar el seguimiento más personalizado, quienes van a corregir sus producciones, quienes se van a comunicar con ustedes, etc. Dejo que ellos mismos se presenten. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Flavia Pereira, soy profe en Ciencias de la Educación. Obtuve mi título acá, en esta casa de estudios, en la Universidad Nacional del Comahue, y este cuatrimestre tengo el agrado de poder trabajar con ustedes en esta asignatura de Historia Antigua y Medieval. Espero que hagamos un lindo recorrido juntos. Nos vemos pronto. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este cursado de Historia de la Educación Antigua y Medieval. Me llamo Agustín Garzón, soy profesor en Ciencias de la Educación, recibido de esta casa de estudios, y es un placer para mí acompañar sus recorridos académicos en esta asignatura. Espero que podamos tener varios intercambios en el que podamos pensar históricamente la educación en nuestros tiempos. Un saludo. Bien, entonces empecemos con la presentación de la materia en cuanto a sus contenidos y la metodología propuesta. Según el plan de estudios, Historia de la Educación Antigua y Medieval se ubica en el primer año y es la primera parte de 3 asignaturas que tienen como eje a la historia de la educación. Ustedes en segundo año van a cursar Historia de la Educación Moderna y Contemporánea y en tercer año van a cursar Historia de la Educación Argentina. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es que esto no es historia antigua y medieval, es historia de la educación. Por lo tanto, si bien vamos a ver contenidos históricos, fundamentalmente políticos, económicos, sociales, siempre vamos a hacer el eje en la historia de la educación, que en la primera unidad vamos a ver que constituye un área específica dentro de la disciplina de la historia. Vamos ahora con los contenidos de la asignatura. En cuanto a la estructura metodológica, los contenidos están divididos en 4 unidades. Y en cuanto a la estructura teórica, esas 4 unidades, los ejes para la distribución de la propuesta son monopolización de la educación, jerarquización de los saberes e institucionalización de la educación. La unidad número 1 se denomina Introducción al estudio de la historia de la educación y tiene que ver con definir los parámetros, los ejes, las formas en las cuales nosotros vamos a abordar la historia y específicamente la historia de la educación. Luego tenemos una unidad 2 que se llama Relación entre lo social, lo educativo y lo pedagógico en sociedades poco diferenciadas al surgimiento de las prácticas estatales. Acá vamos a hacer el eje en la educación en las sociedades primitivas, el paso de sociedades primitivas a sociedades más complejas y allí ubicaríamos el origen del Estado. La unidad número 3 se divide en unidad 3A y unidad 3B. La unidad 3A se denomina la función social de la educación en sociedades esclavistas, Grecia clásica y helenística, concepción de conocimiento y modelo social legitimado. El nombre corto es Historia de la educación en Grecia. Luego tenemos la unidad 3B,
en donde también vamos a analizar una sociedad esclavista y se denomina la función social de la educación en sociedades esclavistas, Roma republicana e imperial hacia la educación como interés estatal. El nombre corto, Historia de la educación en Roma, durante la República y el Imperio. Y por último, tenemos la unidad número 4, que se llama La función social de la educación en la larga Edad Media, la Iglesia y la universalización de la cultura cristiana, la educación como control social. Acá el periodo es fundamentalmente la Edad Media. Acá vamos a ver nosotros la monopolización de la educación a través o a partir de la Iglesia cristiana y el origen de las universidades. Ahora bien, si nosotros contamos la periodización de la materia en tanto cronológicamente el tiempo que abarcan los distintos temas que vemos, es inmenso. Vemos que arrancamos con las sociedades primitivas, 10.000 años a partir de hoy, con la unidad 2. La unidad 1 es introductoria, la unidad 2 ya empezamos con los contenidos más históricos, una unidad 3 donde nos ubicamos tanto la unidad 3A como la unidad 3B en el 700 a.C. y luego terminamos en la unidad 4 con el feudalismo del 400 a 1500, ya después de Cristo. Entonces, nosotros no vamos a ver todos los periodos y todas las etapas organizadas cronológicamente, sino que vamos a fijar la mirada en algunos ejemplos de estas estructuras sociales, que ya vamos a ver por qué la elegimos y en función de qué establecimos esos ejes, y por eso la división en esas 4 unidades. Sociedades primitivas en la unidad 2, sociedades esclavistas con Grecia y Roma en la unidad 3A y 3B, y la sociedad feudal y cristiana en la unidad 4. Bien, yendo ya a lo metodológico de la propuesta, en cuanto a la organización de la bibliografía que nosotros vamos a utilizar, esta bibliografía va a estar ordenada según un eje temático y conceptual. Vamos a tener bibliografía que se dedica específicamente al contenido histórico. Vamos a tener bibliografía que trata específicamente de la dimensión educativa, por supuesto que en ese contexto histórico, y vamos a trabajar con fuentes. El trabajo con fuentes es esencial en la narrativa y en la investigación histórica. Por eso nosotros en cada una de las unidades vamos a tener fuentes. Por otro lado, desde un punto de vista de la organización pedagógico-didáctica, vamos a tener bibliografía obligatoria, bibliografía ampliatoria y bibliografía que ustedes van a tener en otros formatos que no son el textual, es decir, en formato multimedia e hipertextual. La mayoría de los textos van a estar acompañados por guías de lectura. Bien, vayamos ahora a la metodología de cursado. Lo que definimos como clases teóricas o la parte más teórica de la materia va a estar dividida entre los encuentros sincrónicos y videoclases asincrónicas. Lo que llamamos encuentros sincrónicos son los encuentros programados que nos vamos a tener en las videoconferencias a través de Meet. La primera, como había dicho al principio, está programada para el 23 de agosto. Ustedes tienen esos encuentros ya puestos en el calendario académico. Lo que llamamos las videoclases asincrónicas son grabaciones, videos en formato multimedial que van a estar para ustedes disponibles a través del aula de PEDCO. Esta organización entre encuentros sincrónicos y clases asincrónicas está plasmada en lo que llamamos hoja de ruta. Ese archivo ustedes lo van a encontrar también en el aula de PEDCO. Aquí les muestro una parte de ese archivo en donde ya está programada y están programados cada una de estas clases teóricas
de acuerdo a la unidad. Entonces, si vemos en esta hoja de ruta, tenemos que empieza la materia en agosto, el sábado 9 subimos la unidad 1, ¿sí?, con la presentación de la materia. El sábado 16 se continúa con clases sincrónicas con la unidad 2. Y luego tenemos el sábado 23 el encuentro sincrónico, que acá está marcado con un verde más claro, donde vamos a retomar algunos de los temas que vimos en las videoclases asincrónicas y continuar para cerrar con la unidad 2. Luego seguimos en septiembre, el sábado 30 de agosto, por PEDCO con una videoclase, y así tenemos, ustedes tienen en esta hoja de ruta marcada todas estas actividades y la diferenciación y el cronograma entre las clases asincrónicas y los encuentros sincrónicos, con los temas de cada unidad que nosotros vamos a abordar y en qué ejes de esos temas vamos a hacer hincapié en cada una de esas clases. En esta hoja de ruta también van a encontrar el tema de las actividades, ¿no? Porque ahora cuando vayamos a la parte práctica, vamos a ver que ustedes van a tener que realizar alguna producción. Y acá también en la hoja de ruta, ustedes ya tienen prefijado el cronograma, las fechas de entregas de trabajos prácticos, parciales, etc. ¿Sí? Bien. Bien, al respecto del tema de las actividades, ustedes van a tener como evaluación y acreditación, luego de alguna tanda de videoclases asincrónicas, ustedes van a tener que contestar un cuestionario que va a estar conformado por preguntas en múltiple choice, verdadero o falso, completar palabra, que son individuales y son obligatorias. Y no tienen nota numérica, son fundamentalmente desde la perspectiva de la evaluación formativa y sirven como una autoevaluación para ver, comprobar la comprensión de los contenidos que ustedes acabaron de ver en las diferentes videoclases. Por otro lado, vamos a tener dos trabajos prácticos. Los trabajos prácticos son grupales y los van a corregir uno de los profesores, que puede ser Flavia o puede ser Agustín. Estos trabajos prácticos, que son más tradicionales, no tienen nota numérica, se aprueban o se reescriben. La única manera de desaprobar es no presentarlos, y si no los presentan, pierden la regularidad, ¿sí? Entonces, al presentarse, pueden estar aprobados con los detalles o la corrección que cada profesor les dé, o también les pueden indicar que tienen que hacer una reescritura. Esa reescritura se hace en el transcurso de la cursada y ya la van a ir acordando las fechas de la entrega de esas reescrituras con los distintos profesores a partir de que entreguen esos trabajos prácticos. Por último, hay un parcial. Ese parcial es individual, también va a seguir corrigiéndolo el profesor que les corrigió primero el trabajo práctico, y la nota es aprobada o desaprobado, ¿sí? No tiene nota numérica y sí tiene un recuperatorio. La fecha del parcial también está en la hoja de ruta. ¿Por qué esto de no poner nota numérica? Porque nosotros no tenemos promoción. El semi no tiene promoción, sino que todos van a final. Entonces es aprobado, se aprueba o se desaprueba la cursada y no tenemos que poner nota, ¿sí? Bien. Bien. Es importante que ustedes se acostumbren, se asocien, se amiguen con el aula de PEDCO, porque va a ser el escenario, como ustedes ven, muy importante, no solamente para tener acceso a los recursos bibliográficos, sino también a las videoclases, a los distintos materiales multimedia que ustedes van a tener en el cursado. Entonces, los distintos contenidos que van a encontrar en PEDCO son la bibliografía,
Los encuentros sincrónicos, porque nosotros vamos a grabar esos encuentros sincrónicos, salvo el de octubre, que va a ser presencial. También están ahí las clases virtuales y recursos hipertextuales y multimediales. ¿A qué nos referimos? Por un podcast, ¿sí?, que tenemos en la materia, que acompaña a las distintas unidades, videos que tienen que ver con los temas, que no son nuestros, sino que son de otros autores, recursos de páginas o de web de distintos museos, de distintas cuestiones asociadas a los temas de las unidades, ¿sí? También van a tener en PEDCO recursos de comunicación. Tenemos un foro de novedades. En ese foro de novedades es como una cartelera de avisos en donde vamos a ir publicando diferentes cosas desde la cátedra. Luego tenemos otro foro de consultas generales. En ese foro de consultas generales nos pueden escribir cualquier duda o consulta que tengan con respecto al cursado. Ustedes ingresan a ese foro, colocan en tema el título y la consulta y nosotros vamos a ir respondiendo. Y también van a encontrar el calendario de actividades, que sería la hoja de ruta. Esa hoja de ruta, de acuerdo a los diferentes, a la dinámica que tengamos en el cursado, puede sufrir alguna modificación, pero en general tratamos de que estas fechas que se muestran ya, que ustedes tienen acceso en esa hoja de ruta, esté sin cambios. Bien, hasta aquí la presentación de la materia. Si tienen alguna duda, ya les digo, comuníquennos, participen en el foro, en las preguntas generales o nos escriben. Y a continuación ya pueden ingresar en la unidad número 1, que es la unidad introductoria, y ahí van a encontrar las videoclases que están colgadas en formato libro, es decir, son 7 videos cortos. Los videos siempre van a ser cortos, de no más de 12-15 minutos, en donde ustedes van a poder ir viendo los diferentes temas. También van a tener acceso a la bibliografía. La bibliografía tiene un orden de lectura sugerido para que ustedes empiecen por el texto que a nosotros nos parece que siga un orden que les va a facilitar la lectura. Está también habilitado el podcast, que tiene que ver también con la unidad introductoria, con el tema de la historia de la educación. Y diferente material multimedia para que ustedes luego puedan contestar el cuestionario. Bien, bienvenidos, bienvenidas, y nos seguimos viendo la semana que viene cuando publiquemos las siguientes videoclases, y luego el 23 de agosto a las 8 de la mañana, ahí vamos a poder hablar en ese encuentro sincrónico. Mucha suerte.